manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel. Que todos los pueblos lo celebren a Él. Alábenle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabadle porque hizo maravillas en el mar, alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo. Alabadle, 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 alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle porque Cristo nos dio vida eterna. Alabadle, alabadle, alabadle. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar en esta hora juntos a través de este medio. Reciba un fuerte abrazo a la distancia y agradecemos a nuestro Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, por la vida que el Señor nos regala, nos presta, esperando, ¿verdad?, que todos estemos bien, que el Señor nos permita dentro de todo tener salud. Y si alguien está padeciendo y está pasando por alguna adversidad, ponerle esa necesidad en las manos del Señor. Quisiera que me acompañara con una oración para iniciar con estos cánticos que son alabanzas a nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestro Padre que su presencia nos acompañe el día de hoy en medio de todo lo que vamos a hacer. Cierra tus ojos, hermano, ahí donde estás, y oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, a ti, Señor, es la gloria y la honra y la alabanza, porque, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En esta hora, Padre, venimos delante de ti, rendidos, humillados, postrados, con necesidad de ti, Señor, porque, Señor, nuestra alma, nuestro cuerpo necesita de ti, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que perdones nuestro pecado. Limpie, Señor Padre, nuestro pecado. Te lo pedimos, Señor. Queremos, Señor, que estas alabanzas, que todo lo que vamos a hacer a través de este medio,
Señor, llegue a ti, Señor, como olor fragante. Toma nuestras vidas, Dios. A ti la gloria, Señor. Rendimos nuestros corazones a ti en esta hora. Tu presencia nos acompañe, tu presencia esté con nosotros, Señor, en esta hora. Tómanos, Dios. Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón, una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Yo quiero ser el reflejo de tu santidad y permanecer abrazado de tu verdad. Tómame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón, una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón, una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. A ti la gloria, Señor. Lávanos, Señor. Necesitamos ser lavados por ti, una y otra vez como esta vez, Señor. Límpianos. Queremos ser un reflejo de ti, queremos ser un espejo de ti, Señor, Padre. Un reflejo de tu santidad, Señor. Queremos ser. A Él, hermanos, damos toda la gloria y toda la honra y la alabanza. Queremos volver a ti, Señor, nuestra vida, Señor, a ti. Quita, Señor, lo que está estorbando en nuestras vidas y en nuestros corazones para poder, Señor, Padre, llegar a ti, agradándote, Señor, conforme a tu gracia y misericordia. Hoy vuelvo a ti, oh Dios,
quitaré mi maldad, no me apartaré de ti, mi rumbo fijo ahora está. Preparo mi corazón como buena tierra, oh Dios, quita lo que ensucia mi vida y mis obras de maldad. Vive Jehová en verdad, en justicia y rectitud, bendecido estaré en él, a su nombre cantaré, arrepentido ahora estoy. Vive Jehová en verdad, en justicia y rectitud, bendecido estaré en él, a su nombre cantaré, arrepentido ahora estoy. Hoy vuelvo a ti, oh Dios, quitaré mi maldad, no me apartaré de ti, mi rumbo fijo ahora está. Preparo mi corazón como buena tierra, oh Dios, quita lo que ensucia mi vida y mis obras de maldad. Vive Jehová en verdad, en justicia y rectitud, bendecido estaré en él, a su nombre cantaré, arrepentido ahora estoy. Vive Jehová en verdad, en justicia y rectitud, bendecido estaré en él, a su nombre cantaré, arrepentido ahora estoy. Señor, cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Señor. Padre, quita, Señor, toda la suciedad que hay en nosotros. Límpianos, Señor. Límpianos, Padre. Prepara nuestro corazón como esa buena tierra para vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. A ti la gloria y la honra. Porque solamente en ti, Señor, confía nuestro corazón. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Estás obrando
descansa en ti. Puedo ser feliz en ti. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Puedo ser feliz. Señor, en ti confía nuestro corazón, porque sabemos que en medio de toda situación, tú estás obrando tu perfecta voluntad en nosotros, en nuestra vida, Señor. A ti la gloria y la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar el día de hoy juntos delante de nuestro Dios para poder ir a su palabra y poder conocer lo que el Señor nos ha estado mostrando y nos ha estado hablando y lo que el Señor tiene para con nosotros el día de hoy. Espero, hermano, de verdad, de todo corazón, que usted esté meditando la palabra del Señor, buscando esa relación personal con Dios, buscando ese encuentro personal con nuestro Dios, porque es algo natural que debe de existir entre el creyente y entre la iglesia y Cristo. Así que espero en el Señor, oro al Señor que usted pueda todos los días, ¿verdad? Buscarle, encontrarse con ese Dios verdadero y tener ese encuentro para que Dios también pueda transformar nuestras vidas a través de ese encuentro, nuestras vidas cambien, nuestras vidas sean transformadas, obviamente a la imagen de nuestro Señor. Espero que en su casa, espero que esté tomando ese tiempo, a pesar tal vez ya a lo mejor ya entró a trabajar, a pesar de sus actividades, también esté tomando este tiempo. Es un tiempo importante, muy importante, para que usted pueda acercarse al Señor. Es un tiempo que podemos invertir, que podemos tener cada uno de nosotros. Así que esa es mi oración al Señor, hermano. Y hoy quisiera hablar un poco más acerca del capítulo 3 del libro de 1 de Corintios. Y me gustaría que fuéramos ahí, 1 de Corintios capítulo 3, en el verso 9. La vez anterior vimos este verso 9 en relación a la comparación que hacía Pablo acerca de la labranza y el labrador, o sea, la obra que estaba haciendo Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia, comparando y haciendo una comparación entre el que planta, el que siembra y el que da el crecimiento, ¿sí? Y lo comparamos, esta idea de Pablo, con Juan capítulo 15. Entonces Pablo, en el momento en el que está viendo esta alegoría, en el momento en que está mostrando esta comparación entre la iglesia, Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, en relación a ese labrador que está obrando, que está permitiendo y haciendo que la labranza o la cosecha o ese campo dé fruto, fructifique y crezca, lo está comparando, obviamente, hermanos, con la falta de crecimiento que tenía la iglesia de Corinto. Era una iglesia que le faltaba crecimiento, que no había crecido, que no había madurado en el Señor. No tan solo hablando de un pensamiento, de un mensaje o de enseñanzas intelectuales, sino que está hablando que no estaba dando ese fruto deseado que Dios quería en esta iglesia. Y recordemos que en lo que pudimos darnos cuenta en Juan 15, el fruto que se desprende de esa unidad natural entre la vid y el pámpano, que quiere decir entre Jesús y la iglesia, el fruto es vivir, que ese pámpano viva, o esa iglesia viva conforme a los mandamientos y a la voluntad de Dios. Esto a través del libro de 1 de Corintios nos damos cuenta de cómo estaba pasando esta situación en medio de la iglesia de Corinto. Una iglesia que perdió el amor, en realidad, para su prójimo. En medio de la misma iglesia había conflictos muy grandes y problemas muy grandes entre ellos. Se menospreciaban por cualquier cosa, y esto llevó a Pablo a mencionarles todo esto que hemos estado viendo. Hoy me gustaría ver acerca de cómo cambia esa comparación Pablo, en vez de enseñarnos o mostrarnos al Dios Padre como ese labrador y a la iglesia como esa labranza, cómo cambia de idea. ¿Y qué es lo que podemos entender a través de lo que nos va a mostrar
o que nos va a enseñar Pablo a través de este pasaje en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 3, verso 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. De aquí se desprendió lo que vimos el domingo pasado. Pero después cambia su idea, tomando la misma imagen de la iglesia, la relación con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, en la obra del Espíritu Santo, podemos darnos cuenta que ahora dice edificio de Dios. Y este edificio de Dios es claro, hermanos. Lo menciona en el verso 16, lea el verso 16. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Al edificio que se refiere Pablo aquí, es obvio que se refiere a el templo de Dios. Ahora, la iglesia es el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en esa iglesia. Entonces, ese edificio es la iglesia. Si nosotros leemos el verso 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, ¿qué es lo que está mencionando aquí en el verso 10? Está tomando la idea del edificio, ¿sí? Y obviamente está adoptando terminologías para que nosotros podamos entender que es ahora un edificio al que se está refiriendo Pablo. Ese edificio, como ya lo dijimos en el verso 16, claramente Pablo está diciendo que es el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en la iglesia. La iglesia ahora es el templo de Dios. Entonces, Pablo dice como perito arquitecto, puso el fundamento, ¿sí? Y en el verso 11 menciona lo siguiente. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿sí? Entonces, el fundamento en el cual descansa todo el edificio es nuestro Señor Jesucristo. Y a través de ese fundamento se empieza a sobreedificar. Arriba de ese fundamento empezamos a sobreedificar, ¿sí? Empezamos a levantar ese edificio. Dice entonces el verso 10, si regresamos al verso 10, ¿sí? Dice, conforme a la gracia que Dios la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación de Pablo? Cada persona debe de mirar de qué manera está sobreedificando, ¿sí? Cada persona debe de darse cuenta de qué manera está viviendo sobre ese fundamento que es Cristo Jesús. No hay otro fundamento, ¿sí? Pero quisiera yo, en esta noche, mostrar un poco acerca de la idea del templo. La idea del templo que enseña Pablo a través de lo que él menciona. Y también esta idea la podemos encontrar en el mismo libro de 1 de Corintios. Pero me gustaría que fuéramos a 2 de Corintios capítulo 6, verso 16. 2 de Corintios capítulo 6, verso 16. Pablo aquí está hablando acerca de la mezcla que había dentro de la iglesia de Corinto, ¿sí? Mezcla con el mundo y hace una comparación y hace comparaciones. Por ejemplo, comienza diciendo en el verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Esto es lo que menciona Pablo en 2 de Corintios. Entonces, cuando Pablo en 1 de Corintios le dice, ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Somos templo del Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y en 2 de Corintios 6:16 dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pensemos un poco en el templo de Dios. ¿Qué es el templo de Dios en el Antiguo Testamento? Si nosotros vemos el templo de Dios, nos basamos en el primer templo que habla acerca del templo de Salomón. Pero en realidad, hermanos, la intención del templo viene desde antes, desde el tabernáculo, ¿sí? Y quisiera que buscáramos en nuestras Biblias el libro de Éxodo, en el capítulo 25, hermanos. Éxodo 25, en el verso 7. Verso 8 dice, vea lo que dice el verso 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces el propósito de Dios al mandar construir este tabernáculo era para habitar en medio de su pueblo, para vivir en medio de su pueblo. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Esa es la intención que Dios siempre ha querido. Entonces, si nosotros vamos al verso 21, acompáñenme al verso 21, no solamente se trata de habitar por habitar o de morar por morar. ¿Por qué? Porque yo he repetido varias veces esto, ¿verdad? Dios, cuando estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, cuando lo sacó de Egipto, y cuando iba con ellos en el desierto, Dios no era un mueble. Aunque el arca iba delante, ese mueble iba delante de ellos en representación de la presencia de Dios, aunque veían la nube y podían darse cuenta de que Dios estaba con ellos a través de todas esas cosas. En realidad, hermanos, no tenemos que ver a Dios como un mueble, como algo que iba nada más acompañándoles a ellos o cubriéndolos solamente. Eso es lo que Dios hacía, cierto. Pero si nosotros vemos el verso 21, cuando Dios le da la instrucción a Moisés y al pueblo de que tiene que hacer un arca, la tapa del arca que se llamaba el propiciatorio, en esa tapa del arca había dos querubines que se estaban viendo entre sí. Ese lugar llamado el propiciatorio, que era la tapa del arca, que estaba hasta el lugar santísimo, menciona aquí en el verso 21 y dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es ahí donde se encontraba Dios con Moisés. Y es ahí donde Dios le revelaba toda la voluntad de Dios, toda su voluntad, para que se la expresara Moisés al pueblo de Israel. Por lo tanto, nos damos cuenta de algo. Dios, hermano, es el que está llevando, dirigiendo como rey, como Señor, como Dios a su pueblo. Esta es la idea que siempre la Biblia nos enseña acerca de Dios. Dios, hermano, no va siguiéndonos a nosotros. Dios va guiándonos a nosotros a través de su voz, a través de sus palabras, a través de sus mandamientos y estatutos. Entonces el pueblo de Israel tenía que vivir de acuerdo a lo que Dios estaba revelándose. ¿Dónde? En el templo, en el tabernáculo. Ahí donde el pueblo se reunía y se encontraba con Dios. Miren, vamos a buscar el capítulo 29 de este mismo libro de Éxodo.
En el verso en el verso 42, busque el verso 42, dice así de esta manera, mire lo que dice. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Mire nada más lo que nos enseña la Biblia. ¿Cuál fue el propósito por el que Dios mandó construir ese tabernáculo? ¿Qué es lo que quería que el pueblo de Israel entendiera? Es que Dios estaba morando, habitando en medio de ellos. Él era su Dios. Él los estaba gobernando. Es como la idea del reino de Dios. Ellos estaban bajo el reino, bajo el señorío de este Dios. Dios se iba a encontrar con ellos. Ese tabernáculo era la presencia misma de Dios y el pueblo tenía que ir a reunirse con ese Dios en ese templo. ¿Y qué es lo que pasaba en ese templo? Dios se reunía con ellos para hablarles. Para hablarles. Es ahí donde Dios se manifestaba y les hablaba, les decía su voluntad. Dice aquí el verso 42, sigo leyendo. Delante de Jehová, el cual me reuniré con nosotros para hablarlos allí. Verso 43, allí me reuniré con los hijos de Israel. Y el lugar será santificado con mi gloria. Mire nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando descendía la presencia de Dios sobre ese lugar, entonces todo ese lugar con la gloria de Dios se santificaba. En otras palabras, todo lo que estaba en ese lugar era santo, era puro, se purificaba, se limpiaba, se consagraba para Dios. Entonces dice el verso 43, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Verso 44 dice, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. 45. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. ¿Qué significa entonces que Dios está habitando en medio de su pueblo? Él es nuestro Dios, hermano. Él es Dios. ¿Y qué implica que Él es nuestro Dios? Él va guiándonos. Pero es un Dios personal. Es un Dios íntimo que va guiando a su pueblo a través de sus palabras, que se está revelando a través de sus palabras. Es el Dios verdadero, el cual nos muestra sus palabras y se revela a nosotros a través de ese encuentro que estaba teniendo con este pueblo. Nunca, dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 4, nunca otro Dios hizo tal cosa. Nunca. Por lo tanto, a través de esto nos damos cuenta lo que Dios quiere en realidad. Quiere tener un encuentro, una comunión estrecha con su pueblo. Donde su pueblo se acerque a Él y ese pueblo sea santificado, sea santo, hecho santo a través de la presencia misma de Dios y reciba este pueblo su palabra, sus mandamientos. Esta siempre ha sido la intención de Dios con su pueblo, hermanos. Verso 45 dice entonces, y habitaré en medio de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Miren, vean el propósito. Para habitar en medio de ellos. Dios, hermanos, entonces, viéndolo en nosotros, en la iglesia, Dios nos sacó del mundo para que Él viva en medio de nosotros, habite en nosotros. Y de esa manera, Él es nuestro Dios que va guiando nuestros pasos a través de su palabra, a través de sus mandamientos, de sus estatutos. Se revela a nosotros en un Dios personal, íntimo, que podemos buscar cada día y podernos encontrarnos con Él.
Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Primera de Corintios en el capítulo 3, nos encontramos con una iglesia inmadura, niños espirituales, niños en Cristo, dice, niños en Cristo. Pablo les dice, no he podido darles a comer alimento sólido, sino leche. No son capaces de resistir más alimento, no había crecimiento en ellos. ¿Qué significa entonces esto? Pablo entonces, ¿qué les dice? Hablando de que el crecimiento lo da Dios, que ellos no tenían esa relación personal. Y ahora a través de comparar ese edificio, ese templo, la iglesia como templo, como edificio de Dios, también ese edificio no está siendo levantado, no está siendo levantado. ¿Por qué? Por la inmadurez de este pueblo. Pero este edificio, hermanos, se construye a través, hermanos, de la relación con Dios. Por lo tanto, nos damos cuenta una vez más que el propósito por el cual Dios nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo, es para tener esa relación personal con Él. Pero esta iglesia se había olvidado de eso. Vamos a pensar en este templo en el Nuevo Testamento. Dice que el fundamento, dice Pablo, en el verso 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Este edificio debe de crecer. ¿Sí? Cada uno debe de mirar cómo sobreedifica. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quisiera que viéramos el libro de Efesios. Ahí también Pablo nos habla acerca de este edificio, de este templo. Vayamos al libro de Efesios capítulo 2. En el verso 18, vamos a empezar a leer desde el verso 18. Está hablando de la salvación en Cristo Jesús. Esa salvación que ahora obtienen tanto judíos como gentiles a través de Cristo Jesús. Verso 18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entrada al Padre por medio del Espíritu Santo. Verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Son términos importantes, ¿verdad? Aquí nos dice quiénes somos, cada uno de nosotros. Verso 20. Pero aquí miren la palabra que utiliza, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué significa esto de edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? En otras versiones habla de la enseñanza de ellos, ¿verdad? El fundamento. ¿Cuál es el fundamento que ellos pusieron? En realidad no está hablando de otra cosa más que de lo que ellos enseñaron, de lo que ellos hablaron. ¿Y de qué hablaron en el Antiguo Testamento? De Jesucristo, de la venida del Mesías. ¿Y los apóstoles de qué hablaron, hermano? ¿Cuál es el mensaje que estaban llevando a todos los lugares? La palabra de Dios, el mensaje, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Aquí habla de esta piedra, dice, principal. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien coordinado, ¿qué es lo que sigue diciendo, hermanos? Va creciendo. Entonces, pensemos. Pablo comienza el capítulo 3 hablando de que el pueblo, de que la iglesia de Corinto es una iglesia que no había crecido. Era una iglesia que se había quedado totalmente en una niñez en Cristo, dice. Viviendo totalmente en su carne.
Y vaya que Pablo está mencionándolo y en un sentido fuerte se los está diciendo. Pablo estuvo, como ya lo recordamos varias veces, estuvo 1 año y medio con ellos, con los corintios, con los hermanos de Corinto, hablándoles del evangelio y enseñándoles en 1 año y medio. Claro que en 1 año y medio no hay tal vez a lo mejor el avance que uno pueda tener, que uno pensara tener o quisiera tener en algunos hermanos. Pero ¿en qué estaba el corazón de Pablo cuando se fue? Que por ejemplo cuando llegó Apolos, que también fue el que llegó a esa iglesia, los hermanos pudieran crecer, ayudado también por Priscila, Aquila, etc. Pero cuando Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios, se da cuenta que en realidad están viviendo de la misma manera. Y aún peor que cuando los dejó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? La iglesia, ese edificio, se está edificando, está creciendo. Dice aquí, en quien todo el edificio, estoy leyendo el verso 21, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿La iglesia qué es? Es un edificio que va creciendo para ser el templo del Señor. Usted y yo, el propósito por el cual Dios nos rescató del mundo, es para que Él morara y habitara en nosotros. Ese templo, ahora que somos la iglesia, está fundada, está sobre nuestro Señor Jesucristo. Y a través de eso crecemos. Dice aquí el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios está morando en nosotros, está viviendo en nosotros. En otras palabras, Él es nuestro Dios. En otras palabras, Él está gobernando nuestras vidas a través de su palabra. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro Dios. De esa manera, esta iglesia va creciendo sobre el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que viéramos esta imagen de este edificio también en lo que menciona Primera de Pedro. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 4. Menciona así: acercándonos a Él, dice, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Quién es Él en este pasaje? Obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es esta piedra viva? Dice el verso 6, si me acompaña a ver el verso 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Este pasaje, hermanos, lo podemos encontrar en Isaías capítulo 28, verso 16. Por favor, si usted puede buscar Isaías capítulo 28, verso 16, dice de la siguiente manera: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable, el que creyere no se apresure. Entonces, esta piedra que nos menciona aquí Pedro, esta piedra que menciona el verso 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, es el fundamento que Dios ha puesto en Sión, según el libro de Isaías, capítulo 28, verso 16. ¿Y quién es esta piedra? Es nuestro Señor Jesucristo. Es el fundamento del templo. Ahora, verso 5. Escuche lo que dice el verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces nosotros también somos, según la Biblia,
piedras vivas y estamos siendo edificados. Dice aquí, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Sí? Somos esa casa espiritual, ese templo de Dios, el cual mora a través del Espíritu Santo en nosotros. Y dice que aparte somos sacerdocio santo. ¿Y qué hace un sacerdote, hermanos, en el templo? Sino ofrecer el sacrificio, dice aquí, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estos sacrificios aceptables a Dios solo son a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, todo lo que hagamos, lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, Jesús salva nuestras vidas, transforma nuestras vidas, somos una nueva creación. Y ahora todo lo que hacemos, lo hacemos, hermanos, como si fuera un sacrificio aceptable a nuestro Dios. ¿Qué significará todo esto de sacrificio aceptable? Si nosotros leemos del verso 6 en adelante, dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, ¿qué significa? Este Jesús, piedra que desecharon los edificadores, pero que para los que hemos creído es precioso, dice ahí. Significa que aquellos que lo despreciaron son aquellos que por medio de la palabra de Dios, dice, tropiezan, siendo desobedientes. Entonces yo me pregunto, si nosotros somos esas piedras vivas, piedras espirituales que van siendo edificadas sobre el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sobre qué es lo que nosotros vamos a ofrecer sacrificios espirituales? ¿Qué significa estos sacrificios espirituales aceptables? Hermanos, está hablando de la obediencia a nuestro Dios. ¿Qué sacrificio podemos dar nosotros ahora, hermanos? Ahora nosotros no damos ningún sacrificio, no tenemos que llevar nada absolutamente a nuestro Dios, porque Él, hermanos, cumplió todos esos ritos religiosos a través de su sacrificio y de su resurrección. Pero quisiera terminar diciendo lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros ahora ofrecemos a nuestro Dios como casa espiritual? Si nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 12, en el verso 1, nos dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, después de experimentar la gracia y la misericordia de nuestro Dios, lo único que nos queda hacer, dice aquí, el culto racional, o sea, esta palabra racional es lógico. Lo más lógico, el culto que le podemos dar a nuestro Dios, después de haber recibido la misericordia, la gracia y de haber sido salvos por medio de su gracia y misericordia, es presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas, dice aquí, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora nosotros nos ofrecemos diariamente a nuestro Dios en sacrificio vivo y aceptable. Eres tú el que te ofreces cada día a Dios. Pero te debes de ofrecer a Dios, dice aquí, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en otras palabras, no debemos de amoldarnos al mundo.
No debemos de parecernos al mundo. Debemos de renovar y transformar nuestra mente para que así, siendo renovados y transformados, podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ser, entonces, hermanos, agradables a Dios. ¿Qué es lo que pasó en la iglesia de Corinto? Hermanos, se les olvidó su identidad. Y Pablo tiene que recordarles quiénes son. Nosotros somos el templo de Dios. El Espíritu de Dios vive en nosotros, hermano. ¿Qué significa esto? Dios está habitando en su pueblo. ¿Para qué? Para que Él sea Dios, su Dios, y que nosotros seamos su pueblo. ¿Qué significa? Él quiere habitar, morar, vivir, para llevarnos, guiarnos a través de su palabra. Y su pueblo poder encontrarse con Él diariamente y poder recibir esa palabra y poder vivirla en su vida cotidiana. Hermanos, no hay otra cosa. A veces nos quebramos la cabeza, pero es sencillo entender lo que Dios quiere para nosotros en este aspecto. Nosotros somos ese edificio. Estamos siendo edificados sobre Cristo Jesús como templo de Dios para dar sacrificios aceptables a nuestro Dios. Y el único sacrificio que podemos ofrecer es nuestra vida entera entregada a nuestro Dios. ¿En qué? En obediencia. Pero al mismo tiempo desechando y haciendo a un lado al mundo en nuestras vidas. Hermanos, esta es la voluntad de Dios para nosotros. Pablo les dice, ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? ¿Que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Tenemos que recordar, hermano, quiénes somos. ¿Cuál es la obra que Dios ha hecho en nosotros? Porque es una obra de gracia. Es una obra de misericordia en nosotros, hermano. Así que vivamos siempre buscando la voluntad de nuestro Dios diariamente. Oremos. Señor, en esta hora, Padre Santo, reconocemos, Señor, que hemos fallado. Nuestra vida, Señor, no es una vida de comunión contigo. Señor, nuestras vidas, Padre, a veces están tan distantes de lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos a darnos cuenta y a ver realmente cuál es nuestra identidad real como templo tuyo. Señor, habla nuestras vidas, ayúdanos a aceptar tu palabra, a buscarte cada día, a tener esa relación contigo, Señor, que debe de ser algo natural en nosotros. El buscarte, el anhelarte. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, a darse cuenta de esta realidad y a no cometer los mismos errores, Padre, que la iglesia de Corinto cometió. Se olvidó de su relación contigo, de quién era, de que tú habitas y moras. ¿Cómo contaminarse con otras cosas? Señor, ayúdanos, Padre, a no, Señor, Padre, amoldarnos al mundo, sino simplemente, Señor, a renovar nuestro entendimiento, a entregarnos como sacrificio vivo, santo a ti, Señor, comprobando cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, es la invitación de Dios para nosotros y el desafío, ¿verdad?, que diariamente podamos ir con nuestro Dios y tener ese encuentro con nuestro Señor. Hermanos, las consecuencias de no hacerlo ahí están. Son visibles a nuestras vidas a través del Antiguo Testamento y a través de lo que estamos viendo en el libro de Corintios. Espero, hermano, que se encuentre bien. Un fuerte abrazo. Saludos a todos los hermanos que pues no nos hemos podido ver, ¿verdad? Pero aquí estamos, hermanos. Usted tiene nuestro teléfono, tienen el número de WhatsApp,
y tiene nuestro teléfono para que podamos estar en contacto, ya sea por cualquiera de esos medios. Así que hermano, le esperamos el día domingo a partir de las 10:30. Estaremos también compartiendo la palabra del Señor, y que el Señor les bendiga, que tengan una excelente noche.